Estamos con Francisco Liernur, arquitecto, historiador crítico, el número 1 en absoluto, y es así. Y es así. No se ve, por radio no se ve que uno se pone colorado. Esa es la ventaja de la radio, esa es la ventaja de la radio. Sí. Pero te había preguntado por qué se habían elegido esas fechas para hacer las exposiciones sobre arte, sobre arquitectura en América Latina y no arquitectura latinoamericana en el 55 y el año pasado. Sí. ¿Hay algún motivo en particular? Digamos, la fecha del 55 en sí, es que no hubiera sido 54 o 53, que yo sepa no tiene ningún motivo en particular. Sí el momento, o sea, hay primera cosa que hay que tener en cuenta: el Museo de Arte Moderno de Nueva York es una institución que marca no solo líneas en arte, sino también en la relación entre arte y política. La primera gran muestra que tuvo que ver con América Latina se hizo en 1943. Fue una muestra que se llamó Brasil Builds, Brasil Construye, y fue dedicada a la arquitectura de Brasil. Esto ocurría en plena Segunda Guerra Mundial. Y digamos, es sabido, uno de los fundadores del museo, una de las figuras importantes, digamos, entre las figuras importantes en relación al museo está la familia Rockefeller. Rockefeller era en ese momento secretario de Estado para Asuntos Internacionales y especialmente para temas de América Latina. O sea que Rockefeller estaba en el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo en el MoMA. Y la operación de la muestra del 43 fue parte de las políticas norteamericanas en relación a la construcción de una alianza con el sur con el sur de América en función de la guerra. Esa fue en el 43. El 55 es en la posguerra. El 55 es sabido, la Guerra Fría empezó en 1948 con un discurso del presidente Truman. Y a partir de ahí entonces empezó a dividirse el mundo en dos grandes bandos, como es sabido, el que estaba del lado soviético y el de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos tenía que construir el mundo de la cultura libre, digamos, del mundo libre. Y la muestra del 55, justamente una de las razones, creo yo, muy importantes, era mostrar que en América Latina se estaban haciendo cosas como en el resto del mundo libre. Y ese fue el contenido de esa muestra. No puedo extenderme ahora en por qué, pero ese fue el contenido. Entonces eso fue en el 55. Una característica importante que digamos, permite entender qué pasó el año pasado, fue que en ese momento el museo encargó a un intelectual muy, muy, muy prestigioso y muy conservador y digamos, miembro de las familias más patricias, digamos, del este de Estados Unidos, encargó a ese intelectual la coordinación, digamos, la curaduría de la muestra. Le dieron un presupuesto para que viajara 2 meses por América Latina, lo contactaron con embajadas, y las embajadas a su vez con los distintos profesionales en cada sitio. Como no estaba muy interesado esta persona tampoco en los temas de América Latina, hizo todo lo que pudo, pero se le acabó rápido el interés, concluyó antes de tiempo y en vez de estar 2 meses estuvo 1 mes y se volvió y hizo la muestra con fotografías que les dieron las personas que estaban ahí. Eso es en el 55. En 2015 la situación internacional cambió. Entonces, la relación del Museo de Arte Moderno y la relación de Estados Unidos con América Latina es distinta. Hay que pensar que esta muestra estuvo muy cercana, por ejemplo, al deshielo con Cuba. Entonces, de Estados Unidos con Cuba. Entre otras cosas porque se cayó el muro. Y entonces el sentido de esta muestra era diferente. Entonces, por empezar, no fue una persona, sino que fue el curador en jefe del Museo de Arquitectura, que invitó a 2 latinoamericanos, uno de Brasil, Carlos Eduardo Díaz Comas, y yo, para que lo hiciéramos en equipo, en conjunto. Y además, estas 3 personas convocaron en cada sitio 5, 6, 10, depende, personas expertas en cada lugar, de cada país me refiero. Entonces intervino muchísima gente y fue un esfuerzo coordinado muy grande. Lo digo para que se entienda que la relación política con una China penetrando fuertemente en América Latina, con la relación de Venezuela con Rusia y todo lo demás,
marca un carácter diferente de la muestra y eso creo que se vio en el resultado. De todas maneras, no era nada fácil para uno como yo, que he escrito sobre estas cosas y criticando y señalando estas particularidades de las muestras anteriores, estar en el medio, adentro de la ballena, digamos, y pensando, bueno, ¿y a mí quién me está manipulando? En ese momento manipulaba a Rockefeller, ¿y a mí quién me manipula? ¿Qué te manipulaba? Nunca, debo decir, para que el resultado de la experiencia, yo creo en estas cosas que totalmente, o sea, en un momento yo me sentí impedido de manifestar o de decir las cosas que pensaba o de, en fin, más allá de las obvias articulaciones con una institución, con otras personas, etcétera, pero en general no recibí ninguna condicionamiento. La verdad que perdóname, si no digo, por ahí lo que me corría a la derecha soy yo. Bueno, todo puede ser. Pero estamos con Francisco Liernur, historiador y crítico, arquitecto, historiador y crítico. Estábamos hablando de la muestra que curó el año pasado en el MoMA. Para esa muestra, ¿cuánto tiempo estuvo? Estuvo 3 meses. 4 meses. Finalmente, después, ¿fue a algún país latinoamericano? No fue. Dos datos. Uno es que tampoco fue a otros lugares, lo cual para mí es una pena, digamos. Hubiera sido muy importante que fuera por lo menos a un lugar en Europa y por lo menos a un lugar en América Latina. No ocurrió. Y bueno, no ocurrió porque la muestra era una muestra, a diferencia de la del 55, es una muestra de originales. Y primero conseguir los originales. Les quiero decir, dibujos, fotografías, films, todo eso, piezas originales en cada lugar. Conseguirlo fue difícil y después transportarlo y llevarlo, todo eso a Estados Unidos, fue tremendamente complicado, desde un punto de vista jurídico y también económico, estaba carísimo. Había cosas enormes que transportar y demás. Entonces era una muestra muy cara de mover. Y de financiar, y entonces creo que eso tuvo muchísima incidencia en el hecho de que no se haya podido llevar a otros lugares. La otra muestra del 55 circuló, pero era más fácil que circular. Claro. ¿Por qué jurídicamente complicado? Porque por ejemplo, las piezas salen de cada país y tienen que pasar por aduanas, no son bienes públicos. Entonces, las aduanas conceden la salida del país, por ejemplo, a una fecha determinada de retorno. Además, eso por un lado. Si uno cambia la fecha, y eso hubiera tenido que cambiarse, hubiera que haber pactado con cada uno de los casos una nueva fecha, lo cual eso era un poco complicado, y también tendrían que rehacerse todos los contratos y los seguros, digamos. Los seguros eran también un problema, y los permisos de las personas. En esta muestra había piezas como, por ejemplo, maquetas originales o planos originales de la ciudad de Brasilia, que fue la capital de Brasil, que se proyectó en 1956, y eso era del archivo de Brasilia, que depende de Relaciones Exteriores de Itamaraty, y la autorización viene de Itamaraty. Mientras que, por otro lado, había cosas que venían de privados o de una empresa o de una persona que tenía algo guardado en un cajón. Era muy 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 diferente, y todo eso era muy complicado de organizar, y también con problemas legales, se entiende, de propiedad, de derechos, en fin, de traslados, seguros. Gregorio, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros y qué libro tenemos para regalar hoy? Hoy tenemos el libro El viento que arrasa, de Selva Almada y de la editorial Mar Dulce. Para llevárselo tienen que comunicarse al 4535-2525, por WhatsApp, sino al 15-4447-5629, Twitter CRAM 1070, y si no en Facebook Ciudades Rebeldes. Antes de seguir con los temas específicos, ¿querías decir algo sobre el tetazo? Sí. No es nada demasiado importante, pero se me ocurrió cuando ustedes lo mencionaron. Y que dado que vos me introdujiste también para charlar de temas del espacio público y demás. Y esto es un tema típico, o sea, del espacio público. Y creo que lo interesante es el conflicto que surge de transformar un acto que tiene una tradición privada
a plantearlo en el espacio público. Esas son transformaciones que ocurren lentamente en las sociedades, y bueno, la prueba está que hay gente que todavía piensa que no, que eso es una cosa privada, que no, de la esfera privada, que no debería exhibirse en público. Hay muchas cosas de la esfera privada que no se exhiben en público, no voy a entrar en detalles sobre eso.